Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a una edición más de su programa médico Avances en Salud. Como siempre es una verdadera bendición estar aquí frente a sus pantallas. No es fácil, realmente solamente Dios hace eso, porque Él es el que nos permite estar con ustedes cada día y sembrar esta semilla de educación en salud. Ya casi 10 años de estar formando parte de esta familia de Televisión Educativa Nacional, Canal 10, donde ha sido un continuo proceso de aprendizaje, crecimiento como ser humano, conocimiento en varias áreas de la salud, formación o también continuidad a lo que es nuestro carácter como seres humanos. Todo nos ayuda a bien y por supuesto que esto es de bendición. Está con nosotros el doctor Jaime Abascal. Él es médico especialista en medicina interna, medicina familiar, diabetología y máster en úlceras y también en heridas de pie diabético. Nos va a venir a hablar acerca de los avances en relación con el pie diabético y otras patologías o enfermedades relacionadas. El doctor realmente es una persona, un médico muy preparado de nuestro país, donde no se cansa de estudiar. Cada año va a miles de congresos, bueno, muchos congresos. Permanece constantemente también tratando a sus pacientes en relación con pie diabético, diabetes y todas las enfermedades de manejo integral para ayudarlos a recuperar su funcionalidad con respecto a esta enfermedad y con excelentes resultados, déjeme decirle. Él tiene su centro en Ciguatepeque, se llama Centro Médico Abascal, Diabetes Centro, y por supuesto que está aquí dispuesto a brindarles una semilla de cambio del que estábamos hablando al inicio del programa. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora, por la invitación nuevamente. Realmente es un gusto y es, como usted dijo, una bendición estar aquí de nuevo reunidos. La verdad que la educación en diabetes y en todo tipo de enfermedades, pues, es muy importante para el control y el manejo tanto del paciente como del médico como tal. Bueno, el día de hoy vamos a continuar abordando el tema del pie diabético, pero vamos a hacer ciertas definiciones como tal. La diabetes, ¿cómo sí? O sea, ¿qué significa diabetes? Y dejar bien claro el término de glucosas cuando están bien controladas, de hemoglobina glicosilada cuando están bien controladas, en relación ya sea al tratamiento médico oral o al tratamiento con insulinización, ¿verdad? Usted nos va a hablar un poco acerca de las generalidades, cómo está en nuestro país la incidencia de la enfermedad. Ya todos sabemos que realmente es alarmante, pero muy pocos saben cómo cuidarse, cómo controlarse o guiarse, también dejarse guiar por un especialista que le ayude realmente a poder llevar o tener calidad de vida. Doctor. Así es. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la definición como tal y vamos a abordar un poco la prevalencia a nivel mundial en la región Centro y Suramérica. Muy bien, el término diabetes describe en sí varias condiciones asociadas al metabolismo alterado de los carbohidratos. O sea, carbohidratos es decir azúcares. Decir una tortilla es azúcar, decir frutas son azúcares, harinas son azúcares, vegetales son azúcares, todos tienen carga glucémica diferente, pero en realidad todos son azúcares como tal. Los granos como el arroz, el frijol, los cereales como la avena, de igual forma. Ahora bien, hay una condición que es la característica, que es la hiperglucemia, que es glucosa elevada en sangre, valores así ya definidos como tal. Arriba de 100 miligramos en ayunas, pues tenemos una condición ya no normal, y arriba de 126 en ayunas ya se considera como diabetes en dos tomas diferentes. O una PTOG, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, con niveles de 200 miligramos por decilitro, para arriba ya consideramos como una diabetes ya definida como tal. Ahora bien, diabetes tipo 1 es una alteración por destrucción autoinmune de todas las células beta. O sea, en diabetes tipo 1 vamos a tener deficiencia absoluta de lo que es la insulina como tal. Entonces el manejo, el tratamiento va a ser orientado, el tratamiento médico, a insulinización. Inmediatamente se diagnostica diabetes tipo 1, el manejo no es
tratamiento oral. El manejo es insulinización como tal. Ahora bien, diabetes tipo 2, sí es una condición donde igual vamos a tener hiperglicemias, pero aquí hay dos cosas importantes de recalcar. Tenemos resistencia insulínica, que es grado variable. La resistencia insulínica es una condición previa, o sea, se asocia, esto es llamado síndrome metabólico muy temprano, asociado a condiciones como sobrepeso, obesidad. O sea, la resistencia insulínica es de inicio y es para toda la vida del paciente con diabetes. O sea, sí podemos diagnosticar un paciente con resistencia insulínica antes de desarrollar prediabetes, antes de desarrollar diabetes, sí lo podemos hacer. O sea, hay ya condiciones establecidas para identificar a un paciente de riesgo como tal, como paciente metabólico, dejando aparte en general lo que es el antecedente heredofamiliar. Si nosotros valoramos un paciente que tiene una cintura más de 90 centímetros y encontramos triglicéridos arriba de 150 y encontramos un HDL bajo, menos de 40 en el hombre o menos de 50 en la mujer, o sea, con esos tres datos identificamos que es un paciente que tiene riesgo en algún momento de desarrollar diabetes tipo 2. Porque ya hablamos que diabetes tipo 1 está relacionado a la destrucción autoinmune de las células betas del páncreas. Ahora bien, pero la diabetes tipo 2 de alguna manera también va a llevar una deficiencia relativa de lo que es la insulina. Entonces están esas dos cosas que la caracterizan: resistencia a la acción de la insulina y la deficiencia relativa de insulina, que al momento del diagnóstico vamos a tener el 50% de todas las células beta destruidas. O sea, ya al momento de diagnosticar diabetes tipo 2, por así decirlo, hace un año estaba en prediabetes y sí, usted evaluó a su paciente y estaba en 115 de glucosa en ayunas, pero después de un año vino nuevamente a su consultorio. Ya cuando usted diagnostica prediabetes está cerca de desarrollar diabetes tipo 2 como tal. Entonces encuentra glucosas arriba de 126 miligramos, usted tiene ya el 50% de células beta ya no existen, solo tiene una reserva del 50%, que esa reserva es algo importante recalcar. Aún con tratamientos adecuados, la tendencia de la diabetes tipo 2 es a disminuir la cantidad de células beta con el pasar de los años. Entonces el paciente, después de 3 años de tener diabetes tipo 2, muchos tienden a comenzar a ser insulinizados, y más dependiendo de si han controlado muy bien su glucosa o no, porque los niveles de glucosas altos contribuyen a la destrucción de células beta. O sea, la glucosa se vuelve glucotóxica para las células beta en niveles altos, o sea, hablando de hiperglicemias como tal. Entonces, en teoría, un paciente con 8 años de tener diabetes tipo 2, vamos a tener que tiene una reserva solo de un 25% de células beta. O sea, ya es un paciente que requiere de alguna manera insulinización, porque la insulina es una hormona fundamental para la vida, para el crecimiento, pero aparte de eso es una hormona que permite el transporte de esa energía. Los carbohidratos que entran al sistema digestivo pasan a la sangre, se convierten en glucosa, y esa glucosa tiene que ser utilizada por nuestras células, pero también tiene que ser almacenada. ¿Y cuáles son los principales 3 depósitos que tenemos de glucosa? Pues está el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Entonces la insulina es como una llave que permite la entrada de glucosa a estos órganos. En el hígado, para ser almacenado como glucógeno, es como, por así decirlo, el tanque de combustible de nuestro carro, pues el hígado se vuelve así en nuestro organismo, es la reserva, y a medida lo voy utilizando, se va a ir liberando y se va a ir convirtiendo en glucosa. El músculo lo utiliza de manera inmediata, o sea, la glucosa que entra al músculo es utilizada como tal. Ahora bien, el tejido adiposo lo almacena como triglicéridos, entró como glucosa, pero lo almacena como triglicéridos. Doctor, esta podría ser una de las explicaciones con respecto a pacientes que tienen cuidado de su salud con respecto a su alimentación y demás tratamientos que le indica su especialista, pero que aún así desarrollan complicaciones después de varios años de ser diabéticos, 20, 30, 40 años.
Sí, definitivamente, abordando en parte lo que acaba de decir, la nutrición se vuelve como parte del manejo integral asociado a la terapia médica y a la actividad física como tal. O sea, es fundamental lo que es la nutrición en pacientes con diabetes individualizado para cada condición, cultura, comorbilidades asociadas en general, o patologías asociadas, inclusive hasta las características propias del paciente como tal. Entonces, hay que hacer una historia de qué es lo que come. Posterior a esa historia de ver qué es lo que come, pues orientar, se llama educación diabetológica, que una de las partes pues tiene que ver con la nutrición como tal. No tenemos que hacer algo tan estricto como decir pacientes con diabetes van a tener que comer diferente a lo que nosotros comemos y va a tener que ser una nutrición especializada y que vamos a recomendarle alimentos que no los vamos a encontrar. No, lo que tenemos que hacer es directamente orientar en cuanto a conteo de carbohidratos, cuántas porciones debe de comer de carbohidratos o de azúcares en cada tiempo de comida, desayuno, almuerzo y cena, y si es paciente que se insulina, pues modificar la cantidad de insulina que vamos a utilizar de acuerdo a la ingesta de alimentos de este paciente. Con esa respuesta nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de Avances en Salud. Continuamos con más en Avances en Salud. Vamos a seguir hablando acerca de los avances respecto a las úlceras de pie diabético, hacer prevención y aclarar varias de las dudas que los televidentes quedaron pendientes en un programa donde nos acompañó el doctor Abascal hace varios días. Sin embargo, hablar acerca de las generalidades, hablar acerca de la importancia y el conocimiento de saber qué es la diabetes tipo 1, la 2 y incluso algunas generalidades nunca está de más, porque realmente se necesita hacer esta introducción y a continuación veremos unas imágenes que el doctor Abascal nos ha traído relacionadas con la importancia, el conocimiento y la incidencia a nivel mundial de lo que es esta enfermedad. Doctor. Muy bien, tenemos aquí el atlas del mapa mundial de lo que es la prevalencia. La 8ª edición fue la que salió el año pasado, el 2017, pues tenemos que en el 2017 teníamos una prevalencia de 425 millones y veremos que para el 2045 tendremos un aumento de un 48% a nivel global. O sea, todo el continente se va a ver afectado. No hay ningún lugar que no está siendo afectado por el aumento de casos de diabetes como tal. Ahora bien, vamos a tener 629 millones de pacientes con diabetes en el mundo, de 425 a 629 para el 2045. Ahora bien, nuestra región es la región SACA, región Centro y Suramérica. Miren cómo es aquí. Nosotros tenemos 26 millones para el 2017 y vamos a tener 42 millones para el 2045. Vamos a tener un incremento de un 62% en la prevalencia de casos de diabetes como tal. Ahora bien, dentro de las razas, por así decirlo, que están como más predispuestos a desarrollar diabetes, pues estamos nosotros, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, los latinoamericanos, los asiáticos americanos, los afroamericanos, con mucho menor incidencia los caucásicos o de raza blanca como tal. Japón, que tiene un patrón característico porque la mayoría de los japoneses pues son delgados y hacen actividad física regularmente, tienen disciplina en relación a lo que comen y a su actividad física y aún así van a tener un incremento altísimo en relación a la diabetes tipo 2. Ya tienen un patrón ya de raza como tal, o sea, ya de cultura más como patognomónicos en desarrollar de alguna manera esa resistencia insulínica y esa elevación de glucosa como tal. Igual nosotros aquí en el departamento de Choluteca hay etnias que tienen, hay una etnia en ese lugar que tiene una prevalencia alta
en relación a lo que es desarrollar diabetes tipo 2 y son delgados, no son pacientes con obesidad, porque en relación a la diabetes tipo 2 sí está muy asociada al sobrepeso obesidad. Podría decirse con toda seguridad que el 80% de pacientes con sobrepeso obesidad que tienen, por así decirlo, un 20% de antecedente genético hereditario familiar, si no bajan de peso y se vuelven activos, van a ser pacientes con diabetes en algún momento de la vida. Casualmente estoy certificándome, como me lo conté, con la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo, con el Colegio Mexicano de Nutrición y Metabolismo, y parte de los maestros que están a cargo de hospitales grandes en el Distrito Federal nos estaban comentando que encontraron diabetes tipo 2 en un niño de 6 meses de edad con sobrepeso, obesidad. O sea, la diabetes tipo 2 está alcanzando, o sea, lo escrito es una cosa y lo que se está viendo en realidad es otra cosa. O sea, tenemos que ver cómo tenemos que influenciar en nuestras madres en relación a que lleguen lo más delgado y que durante estén en el proceso del embarazo, pues que tengan una alimentación balanceada para que el bebé crezca sano y no suban de peso. O sea, definitivamente sí tenemos que orientarlos en general a lo que es antes de llegar al embarazo, el control que se les da a los pacientes con sobrepeso o obesidad, pues tiene que ser enfocado más en mujeres a disminuir el sobrepeso o obesidad si van a salir embarazadas como tal, no llegar con sobrepeso o obesidad al embarazo, y durante hay que llevarlas muy de cerca y hacer el tamizaje para diabetes tempranamente en mujeres embarazadas como tal. Ahora bien, si pasan la diapositiva siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia natural de la enfermedad como tal, que es lo que les traigo aquí. Así es, doctor. Bueno, en pantalla vamos a ver a continuación la historia natural de la enfermedad. Mientras tanto, usted nos explica de qué se trata. Muy bien. Si podemos observar la anterior. Normalmente todos nacemos con 100% de células beta. El páncreas, cuando nacemos, debería de ser una producción de 100% de células beta, y si vamos a tener un deterioro precoz de esas, pues se ve influenciado por una condición autoinmune como tal. Es la anterior a esa exactamente. Entonces vamos a ver. Iniciamos con 100% de células beta. Miren que hay condiciones como el sedentarismo, malos hábitos de alimentación, sobrepeso, obesidad, que hasta hace poco se consideraba que los niños obesos entre los 3 y 14, cuando están en ese periodo de crecimiento, donde hay mucha hormona de crecimiento, donde hay testosterona en cantidades, que son hormonas que hacen más resistencia insulínica agregada al sobrepeso, que hace una potencia resistencia insulínica por todos los factores, las interleucinas inflamatorias que produce el sobrepeso como tal, pues llevan a estos niños a desarrollar diabetes tipo 2. Ahora bien, pero si pasan ese periodo y siguen en sobrepeso, obesidad, entran a lo que se llama resistencia insulínica como tal, lo que hablamos anteriormente, donde encontramos niveles de glucosa normales, ayunas y postpandrio, pero sí tenemos alteraciones en el peso, cintura arriba de 90, y tenemos alteraciones en los triglicéridos, tenemos alteración en el HDL, podemos tener alteración leve o moderada en la glucosa y en la presión arterial. Pero bueno, pasemos la resistencia y llegamos a la alteración de la glucosa en ayunas. Si pueden ver donde dice AGA, esa es una condición ya de una glucosa entre 100 y 125. Ya el nivel de células beta desciende a 75, pero todavía se puede hacer algo. Todavía usted no puede desarrollar diabetes si hay una intervención en este momento nutricional y promoviendo la actividad física. Pero pongamos que pasó el tiempo y usted por lo general no atendió lo que su médico le dijo, las instrucciones que le dio, y ya no solo está alterada la glucosa prepandrial, sino que está alterada la postpandrial. Tenemos una glucosa en ayunas entre 140 y 199. Es prediabetes, no hay que alarmarse, pero hay que tomar muy en cuenta que ya es una condición
no normal y que hay que hacer cambios radicales en nuestra manera de vivir, porque realmente estos tiempos estamos viviendo una industrialización obesogénica, o sea, todo lo que la industria le ofrece de alguna manera es rico y es cargado en energía densa, fácilmente almacenable, y más si no realizamos actividad física. Bueno, pasó el tiempo y ustedes pueden observar diabetes tipo 2. Pase la siguiente, por favor. El 50% de células beta cuando se diagnostica diabetes se ha perdido y ya el paciente llega con algún grado de enfermedad macrovascular. O sea, ya tenemos la placa de ateroma, que es esa placa de grasa que se almacena dentro de las arterias, el endotelio de la luz arterial, viene siendo cargada desde la adolescencia, desde los 15, 16, y va esa placa creciendo poquito a poco, y la condición de prediabetes y diabetes como tal, pues aumenta en un porcentaje mayor el desarrollo de esta placa aterosclerótica. Por lo tanto, la diabetes es una condición de muy alto riesgo cardiovascular desde el momento del diagnóstico. Decir diabetes es decir que es una persona de muy alto riesgo cardiovascular simplemente por decir tener diabetes como tal. Cuando decimos riesgo cardiovascular, estamos hablando que no solo las arterias del corazón se van a ver afectadas, se van a ver afectadas todas las arterias de nuestro cuerpo, las arterias cerebrales, la microcirculación de los ojos, la microcirculación de los riñones, las arterias inclusive que irrigan a los intestinos como tal, y no digamos pues la circulación periférica distal que llega hasta la punta de nuestros dedos como tal. Muy bien, pasemos a la siguiente, por favor. Si ustedes pueden ver ahí que estamos hablando ya específicamente en relación a la cantidad de células beta y al momento del diagnóstico. Solo tenemos un 50% al momento del diagnóstico, y a los 8 años solo tenemos un 25% de células beta como tal, y después de 14 años prácticamente muchos pacientes llegan a quedar completamente sin insulina. Entonces ya se va a ver necesario, desde los 3 años podemos comenzar a insulinizar. O sea, eso va a depender de cada paciente, va a depender si al momento del diagnóstico estaba en sobrepeso, obesidad y logró reducir de peso, pues el control se va a ver mucho más rápido. Es más, al inicio de la diabetes, pues lo que se pretende es cambiar hábitos en la vida de nuestros pacientes, o sea, bajar de peso, actividad física, y puede comenzar con fármacos. Definitivamente sí está definido por las guías, comenzar con metformina como tal, pero más es cambio de hábitos y llevarlo de cerca y permitir que el medicamento de alguna manera actúe. O sea, usted va a estar evaluando a sus pacientes cada 3 meses, pero no cada 3 años, que es lo que veo muchas veces. Entonces viene este paciente a los 3 años con la misma insulina y viene con los mismos 300 miligramos por decilitro que lo miré hace 3 años como tal. Ahora bien, entonces miren que recuerden lo que les dije al inicio, que la hiperglicemia se vuelve una condición tóxica para las células beta del páncreas. O sea, la misma glucosa alta va a favorecer la destrucción de esas células beta. Entonces, estos 8 años que se consideran ya definidos, que quedó ya escrito después de que se realizó un estudio que se llama UCAC-PDS en el Reino Unido hace muchísimos años, y es por lo cual tenemos esta diapositiva aquí. A los 8 años podemos tener el 25% de células beta, pero a los 3 años podemos tener una reducción bastante marcada de células beta y necesitar insulina cuando no tenemos un control adecuado los primeros años después del diagnóstico. O sea, esos 8 años que por evolución natural, aún usted tratándose bien, usted tiene un promedio de 8 años para llegar a 25% de células beta. Ahora no digamos, pues, cuando usted no controla bien la diabetes. Entonces aquí tenemos metas control de diabetes tipo 2, y eso definitivamente es a lo que debemos llevar a nuestros pacientes como tal. Entonces pueden ver una hemoglobina glicosilada menos de 9, la glucosa prandial
entre 70 y 130, máximo paciente renal 130, pero en paciente que no es renal usted puede andar entre 70, 110, 120, lo más cercano a un paciente que no tiene diabetes. La glucosa postprandial menos de 180, glucosas arriba de 180, comienza usted a perder glucosa a través de la orina, y el perder glucosa a través de la orina le indica que lo que usted está tomando, lo que usted se está aplicando no está controlando su glucosa. Entonces usted en algún momento va a presentar pérdida de peso por pérdida de masa muscular y pérdida de tejido graso como tal. Ahora bien, dentro de las facciones lipídicas, algo importante, el control del colesterol LDL, menos de 100 y menos de 70 pacientes de alto riesgo, triglicéridos menos de 150 y el HDL mayor de 50 en hombres y mayor de 60 en mujeres, control de la presión arterial y del peso. Eso es lo que, y cesación del tabaco en pacientes que fuman. Son fundamental lo que debemos de evaluar en todo paciente cada 3 meses que nosotros miramos. Así es, doctor. Nos tenemos que ir nuevamente, enseguida volvemos. Estábamos hablando fuera de cámara con el doctor Abascal de datos muy interesantes, así como estudios médicos, científicos internacionales que avalan gran parte de varios de los aspectos que él ha comentado, así como otros que más adelante les va a decir. A continuación veremos un poco lo relacionado con la clasificación del pie diabético, que es el tema central de la noche, pero como les comenté antes, necesitábamos conocer un poco a las personas que nos acaban de sintonizar también, que tenemos que hablar de generalidades acerca de la resistencia a la insulina, diferencia entre prediabetes, diabetes y otros, para poder comprender bien qué pasa luego con el pie diabético. ¿No es así, doctor? Así es, definitivamente que sí. Bueno, vamos a continuar ahorita en relación a lo que es el pie diabético como tal, y nos habíamos quedado, pase la siguiente, por favor. ¿Qué se clasifica? Bueno, esta es la definición que habíamos hablado y miramos que es un síndrome y que es complejo y que tiene múltiples focos en el pie como tal. Ahora bien, pero la clasificación directamente la definimos como un pie neuropático, un pie isquémico o un pie neuroisquémico. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Ahora bien, cambie, por favor. Bueno, la característica en lo que es úlceras neuropáticas, o sea, por lo general las úlceras neuropáticas son dolorosas y las vamos a encontrar en la planta del pie o en las áreas de deformaciones que la misma persona con diabetes, con el transcurrir del tiempo al desarrollar neuropatía diabética, permite que los músculos de su pie se vayan como, por así decirlo, perdiendo la consistencia, se vayan aflojando y permitiendo de alguna manera que un hueso esté sobre el otro hueso y tengamos deformaciones óseas, lo que llamamos el pie en garra o el dedo en martillo. Todo lo que tiene que ver con roce puede predisponer a una úlcera neuropática como tal. Por lo general en esa área vamos a tener callosidades, es algo característico. En esa callosidad existe un riesgo potencial de desarrollar una úlcera neuropática. Ahora, versus una úlcera neuroisquémica, donde ya tenemos un compromiso vascular. Sí, la úlcera neuropática por lo general no duele. La úlcera neuroisquémica sí duele. Y el pie de una úlcera neuroisquémica va a ser un pie frío, un pie con cambio de coloración pálida o violácea, como con una tendencia a volverse morado o a volverse rojizo como tal. Un pie cianótico, muchas veces es lo que consideramos ese pie morado como tal. Ahora bien, por lo general las úlceras neuroisquémicas, que son las que tienen un compromiso vascular ya marcado, se dan en los dedos. No muy raro ver una úlcera neuroisquémica plantar o en la parte posterior del pie o en la parte dorsal. Por lo general la vemos que inician en su gran mayoría en los dedos como tal. El dedo se volvió cianótico y ese dedo cianótico ya es un dedo que de alguna manera sí hay que hacer algún procedimiento en algunos pacientes como tal. La siguiente diapositiva, miramos los factores agravantes a estas úlceras.
Solo lo que quiero recalcar aquí, de todos los factores agravantes, infección, isquemia, edema o neuropatía, el que sí está muy relacionado a una amputación mayor es el grado de isquemia. Una isquemia severa, que es la obstrucción completa de alguna manera de la extremidad, que hay que valorar en sus grados si la obstrucción es distal o es propia del pie como tal, que eso es lo que se está valorando ahorita para poder hacer intervención vascular. Ese factor sí tiene que ver en gran medida, casi en un 53%, con amputaciones mayores. No así la neuropatía, a no ser que sea un pie de Charcot, ya una neuropatía ya grado severo o terminal, donde hay deformación ósea, donde hay pie de marioneta. El edema en relación cuando es bilateral o cuando tenemos una enfermedad sistémica, una enfermedad renal, una enfermedad cardíaca y tenemos inflamación importante en los pies, en ambos pies, o el mismo edema o la inflamación por el cuadro infeccioso que tiene esa úlcera, pues se relaciona aproximadamente en un 5%. Ahora bien, la infección no tiene que ser motivo, independientemente de la gravedad que sea, para una amputación mayor. Siguiente, por favor. Entonces, si podemos valorar qué es lo que siente un paciente con un pie neuropático, entonces miramos ahí fogaje, calor, ardor, punzada, sensación de correntadas eléctricas. Siguiente, por favor. Es característico en neuropatía como tal. Ahora miramos ahí las úlceras. Si podemos observar en relación a lo que le he dicho, doctora, ahorita, esta es una úlcera por presión y está la úlcera rodeado de callosidad, hiperkeratosis. Miramos en la deformidad ósea, el hallux valgus, del primer dedo, la cabeza del primer metatarso se ha luxado. Ahí es donde se dan las úlceras neuropáticas como tal. Y esas úlceras se infectan y sí el tratamiento tiene que ser con terapia antibiótica hasta que cierre completamente la úlcera, valorando pues VES, PCR y hemograma completo. Miramos otro paciente, el pie en garra que les comenté o el dedo en martillo. ¿Cómo ese paciente tiene alto riesgo por la posición del pie a desarrollar úlceras por presión, roce? Entonces miramos que no solamente el pie afectado, sino el pie contralateral también desarrolla una úlcera neuropática. Característico en el hallux valgus, donde está el roce, úlcera neuropática. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva podemos observar que también hay que tener cuidado con las uñas. La onicomicosis es de tratarla tempranamente, o sea, el corte de esas uñas debe de ser por una persona que sea profesional en relación, puede ser el podólogo, puede ser el mismo médico, pero con un entrenamiento a cómo debe cortar las uñas, el cuidado que debe de tener al momento del corte, tener soluciones de hiperoxigenación para hacer limpieza y que una bacteria no vaya a penetrar por una cortada que de repente se nos fue en esta uña. Bueno, es parte de la prevención como tal. El manejo de la onicomicosis, el manejo de las micosis interdigitales, que de igual forma no debe de manejarse con cremas. Las micosis interdigitales debe de ser siempre con un antimicótico, pero en spray para que rápidamente seque como tal. Sí vamos a utilizar cremas en la parte plantar y en la parte dorsal, pero no entre medio de los dedos. Ahora bien, algo importante aquí, que el 85% de las amputaciones sí pueden ser prevenibles y de igual el 85% de las amputaciones iniciaron con una úlcera en el pie como tal. Cada 30 segundos se pierde un miembro o una parte de miembro por una complicación de la diabetes. En general, la polineuropatía sensorial periférica es la que más se asocia a ulceración y amputación de pacientes con diabetes. Siguiente, por favor. Miren lo que les hablaba cuando es vascular el problema. Entonces hay que valorar, nosotros los que vemos diabetes tenemos que saber valorar un Doppler vascular. O sea, entonces hacemos un Doppler vascular con registro, identificamos si la obstrucción es proximal o distal, si es a nivel de arterias femorales y a nivel de arterias popliteas o propiamente ya de la arteria tibial anterior o posterior,
o de sus ramas. Ahora miramos aquí una úlcera vascular. ¿Se acuerdan que les dije que las úlceras vasculares usualmente se dan principalmente en los dedos y comienzan de esta manera? Siguiente, por favor. No hay que confundir lo que es una úlcera vascular de una úlcera por insuficiencia venosa, y es claramente lo que estamos viendo ahí. Esto no es pie diabético, esta es una úlcera vascular. ¿Y puede ser en un paciente con diabetes? Sí, pero no es pie diabético. Es úlcera flebostática por insuficiencia venosa como tal. Siguiente, por favor. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que hay que buscar? Bueno, usted puede hacerse como paciente con diabetes el monitoreo de sus pies, la revisión regular de sus pies como una forma de prevención. Entonces, todos los días, si yo como paciente con diabetes no lo puedo hacer, pues voy a tratar de que alguien todos los días me lo revise. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Moretes, agrietamiento, piel húmeda, piel seca, deformaciones óseas, granos, callosidades, ampollas, uñas apiladas. Eso da una alerta y hay que buscar ayuda ante los hallazgos que encontremos. La hidratación, que ya les dije de la piel, las cremas que hay que utilizar y cómo hay que utilizarlas. Siguiente, por favor. Bueno, igual el tratamiento de las uñas y de la micosis como tal. La uña se debe cortar en forma de teja, y las partes ya de puntas debemos, como dice aquí, debemos de quitarlas con lima, pero tener cuidado de que esa lima no vaya a lesionar la piel de las esquinas, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, no caminar descalzo. La presión, tenemos que utilizar un calzado adecuado, pero si camino descalzo, ya el colchón de grasa que me le da protección a mis pies se ha perdido cuando tengo diabetes, y entre más tiempo tengo de tener diabetes, más el pie se va volviendo como los músculos se van perdiendo, los huesos se van aflorando y el roce va a ser mucho más cercano al calzado o directamente al suelo como tal, y podemos tener una lesión, ya sea vascular o neuropática. Siguiente, por favor. Después de esta pausa comercial, doctor, veremos las siguientes diapositivas que están muy interesantes y sobre todo de bastante información, con contenido médico, científico y sobre todo preventivo para toda la población. Nos vamos nuevamente. Tenemos que avanzar con casos clínicos relacionados con pie diabético. El doctor trae muchísimos de ellos, bastantes casos con resultados de éxito y realmente de calidad de vida para los pacientes. Muchos, o la mayor parte, que han podido prevenir amputaciones, dependiendo cómo llegue el paciente, por supuesto. El doctor hace una excelente labor por pacientes que están muy, pero muy avanzados y que realmente, bueno, hay otras alternativas y algunos, varios de ellos, se han logrado salvar. Doctor, cuéntenos un poco acerca de su experiencia clínica. Muy bien. Sí, vamos a presentar los casos clínicos. Cuando usted encuentra, bueno, aquí estamos hablando de prevención en pie diabético, lo que es el calzado y ciertos separadores que podemos hacer con material para, cuando tenemos una úlcera hay que aislarla. En general no tenemos que caminar, o sea, cuando hay úlceras o cuando hay riesgo potencial de hacer úlceras, la actividad física de caminar o trotar no es el mejor ejercicio para los pacientes con diabetes como tal. Tenemos que buscar otro tipo de actividad, pero el paciente no puede poner su pie o decir voy a caminar como que no tuviesen. A la mayoría de los pacientes lo hacen porque son neuropáticos, no tienen sensibilidad, tienen aquella úlcera grandota con compromiso vascular y aparte infeccioso y no sienten dolor. Entonces pasó el tiempo y al final lo que tenemos es una úlcera ya muy avanzada. Bueno, esa es parte de las plantillas que utilizamos con descargas. Lo que pueden ver en la parte central son descargas como para aislar un poco la úlcera de que no roce en relación con el calzado al momento de dar el paso. Igual entre el primer y segundo ortejo como tal. Siguiente, por favor. Vamos a los casos clínicos. Siguiente, por favor. Entonces, si podemos ver, esta paciente es una paciente de 89 años de edad, más de 25 años de diabetes tipo 2,
ya viene con un pie neuroisquémico de 8 meses de evolución. O sea, ¿cuánto tiempo ha durado? O sea, desde que usted... El juicio clínico de cada médico, doctora, como tal, y bueno, la sabiduría que Dios Padre nos pueda dar para poder visualizar, porque esta paciente viene para ser amputada, o sea, viene de una entidad médica importante donde cirugía vascular dice hay que amputar porque ya la arteria tibial posterior se obstruyó y la arteria tibial anterior se obstruyó. Y definitivamente sí, así dice la literatura. Pero ¿qué hicimos nosotros? Pues nos fuimos al juicio clínico de acuerdo a la evaluación que realizamos, hicimos desbridamiento, después del desbridamiento pues bueno, ingresamos, controlamos su glucosa, controlamos nutricionalmente hablando, controlamos hemodinámicamente en cuanto a líquidos. Era paciente anémica, pues también tuvimos que mejorar sus glóbulos rojos. Y miren esto ya es una úlcera pues que tiene tejido de granulación y aquí estamos hablando del 4.º día. O sea, miren cómo es cuando usted definitivamente hace un desbridamiento sin temor, sabiendo hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que utilizamos? Apósitos o membranas de diferentes tipos, pero aquí utilizamos apósitos hidrocológicos y el seguimiento. Aquí a los 2 meses utilizando membranas, que puede ser Mepilexa G o puede ser otro tipo de membrana que usted le permite dejarlo una semana al inicio o 15 días después y miren cómo fue su tejido pues cerrando, reepitelizando. Siguiente, por favor. Doctor, el tiempo se nos ha ido muy, pero muy rápido y prometemos a los televidentes hacer una segunda parte de este programa porque nos quedamos cortos con los casos clínicos. El doctor ha traído varios de ellos y sabemos que tenemos también preguntas que usted nos ha enviado a través del 9230 y nos comprometemos a hacer una segunda parte. Nos vamos nuevamente, enseguida volvemos. Hemos llegado al final de Avances en Salud y le agradecemos al doctor Jaime Abascal, especialista en medicina familiar, es diabetólogo y tiene un máster en úlceras y heridas de pie diabético. Ustedes lo han escuchado, realmente un hombre, un ser humano y un médico con bastante conocimiento y calidad humana. Ustedes lo pueden contactar a través de los números de teléfono que están en sus pantallas. Lo esperamos en una próxima ocasión para mostrarles solamente casos clínicos a todos ustedes de pacientes que el doctor ha recibido y han evolucionado con muchísimo éxito, gracias a Dios.